No es tarea fácil ser un buen padre. Aprendamos a la luz de la fe cómo serlo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Padres que Educan en la Fe con Monseñor Elías Samuel Bolaños. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Queridos padres, queremos compartir con ustedes un tema muy importante, que es el clima familiar. Lo primero que tú te preocupas es ver cómo está el termóstato para el control del clima en tu casa, cuántos grados. Entonces yo quisiera que te preguntaras en tu corazón cómo está tu termóstato. Si verdaderamente hay clima de amor, de cariño, de calor familiar, o en cambio estás frío, estás indiferente y por lo tanto el ambiente está enrarecido. Queremos que verdaderamente tú siempre irradies ese buen clima, ese calor para con tus hijos, esa ternura para con ellos. Por lo tanto, pues te invitamos a que nos acompañes en esta serie de Padres que Educan en la Fe. Estamos hablando en esta serie Padres que Educan en la Fe sobre el clima familiar. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños y queremos compartir esta serie original de Guadalupe Radio, el clima familiar en el hogar, en donde los padres asumen esa responsabilidad de mantener ese buen clima, ese buen ambiente en cada uno de sus hogares. Como decía, nosotros nos preocupamos de que no haya mucho calor, de que no haya mucho frío, sino que el ambiente esté equilibrado y el ambiente esté tranquilo. Y eso que observamos en el ambiente, por supuesto, es lo que cada uno de ustedes también tiene que manejar en su corazón, ese buen clima. Y por lo tanto sabemos que eso implica muchas veces bajar la tensión. Cuando hay enojo, cuando hay descontrol, tú tienes que saber medir tus palabras, tu ira, tu enojo, para que no suba. Imagínate que el termóstato sube de hasta 100, de 60 a 100, ¿cómo se siente el impacto? Eso es lo mismo lo que sucede en tu familia cuando no regulas, cuando no manejas todos estos sentimientos. Entonces, este clima se va a lograr cuando tú vayas adquiriendo como madre de familia, vayas adquiriendo esa estabilidad emocional. Ciertamente pues hay en el hogar, por convivir, hay roces, hay incomprensiones, no hay entendimiento, a veces las palabras suben, y en esos momentos es cuando verdaderamente hay que remansarse, sentarse, respirar profundo para solventar las cosas como debe ser. Una vez en la universidad, un padre inventó, cuando había elevación de la voz, se oía un rumor. Había un micrófono que controlaba el rumor de las palabras. Todos deberían tener ese medidor cuando se te suben las palabras, sobre todo si están presentes los hijos. Tú sabes que tienes que moderar, que tienes que aprender a razonar, a ver las cosas más fríamente, para que esa estabilidad en ti y esa estabilidad en el hogar se mantenga. En cambio, cuando nos dejamos llevar de esa irrupción de sentimientos, de reacciones incontroladas, es como cuando hay un calor excesivo, cuando hay una herida que hace que el ambiente ya no se sienta tranquilo. Decía Jesús,
¿verdad?, la paz sea en esta casa. Y precisamente en tu de padre tienes que fomentar esa paz. Y esa paz justamente requiere ese tratar de comprender y de tomar a cada persona como es, a asumirla con ese cariño y con ese aprecio, con esa consideración que cada uno merece. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, cada uno con su manera de ser. Tenemos que favorecer siempre ese ambiente de paz, ese ambiente de bienestar, de aprecio, de aceptación de cada una de las personas, que se sientan apreciadas y valoradas tal como son. Tenemos que recordar lo que Jesús, lo que nos dice la palabra. Siendo nosotros pecadores, Dios envió a su Hijo para dar la vida. Como padre de familia, esa palabra la tienes que tomar muy en serio. Tu hijo ha nacido y nació con toda la imperfección, con toda la inmadurez. Entonces tiene que tomarlo como es. Tu esposa es tal como es, no como tú quisieras. Y estos elementos son los que ayudan para que realmente nosotros podamos crear ese ambiente de comprensión, de aceptación de aquellas personas que nos rodean. Entonces, pues, ese clima, ese ambiente en tu hogar, puedes lograrlo cuando tú tomas a cada uno tal como Dios lo creó. Le ayudas a cada uno a desarrollar sus capacidades, a desenvolver toda ese gozo, esa iniciativa en la vida que ellos desean. Entonces, todo esto se requiere educación. No recibiste muy poca educación para ser padre, pero cada día tienes que ir aprendiendo a ser un verdadero padre. Bien, queridos y amados padres, para fomentar ese clima, como decía, es necesario mantener ese equilibrio. En física se llama la homeostasis, ¿verdad? Que así como todos los aparatos que miden en el corazón sus impulsos, la homeostasis es lo que mantiene en nosotros esa estabilidad corporal. Pero sabemos que hay momentos, ¿verdad?, sobre todo en nuestras apreciaciones, que se nos sube el temperamento, se nos sube el ánimo. Y a veces son en esos momentos de descontrol en que se cruzan palabras, a veces hasta ofensas, y no digamos esa violencia intrafamiliar. Tú tienes que pensar cuánto destruye la violencia. Una acción que permitimos que salga de nosotros, que después nos vamos a arrepentir. Por eso tienes que medir tus palabras, tienes que medir tus acciones, sobre todo esos momentos que surgen de una incomprensión. Tantas veces esa incomprensión está motivada porque tú no estás bien, porque tú estás fallando en algo. Y entonces vienen esos reclamos, esos enojos. ¿Y cuántas veces esos enojos se expresan y se externan delante de los hijos? ¿Cuál es la consecuencia? Los niños piensan, sobre todo si hay inculpación porque el niño hizo tal cosa, porque botó tal otra cosa, porque desperdició algo. El niño comienza a sentir la culpabilidad y se comienza a ya no apreciarse a sí mismo, sino a sentirse culpable de que le ha fallado a sus padres. Es en ese momento cuando tienes que recordar tu deber de comprensión, de perdón, de misericordia. Tienes que recordar
la misericordia de Dios, que siendo nosotros pecadores y fallamos, y tu hijo va a fallar, tu esposa puede malinterpretarte, nosotros tenemos que ejercitar la misericordia, sacar de nosotros mismos lo mejor que hay de nosotros, que es una palabra de comprensión, que es una palabra de perdón, de exculparlo de todo lo que ellos posiblemente han asumido. Entonces, allí tienen que surgir esas palabras de ánimo, recuperar esa confianza, volver a la sonrisa, limpiar esa lágrima que a lo mejor ha suscitado la discusión, esas palabras hirientes. Tenemos que volver a la ternura, a aceptar a cada persona tal como es. Entonces se apacigua, así decimos, se apacigua el clima en el hogar. Entonces tienes que sacar de ti aquello que pides cada día en el Padre Nuestro. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. A veces eres tú que a lo mejor por el mal humor, el que te ha ido mal en el trabajo, que te ha sucedido algún incidente, andas malhumorado y eso lo externas con respuestas hirientes, con respuestas irónicas, y eso hace en el ambiente el clima enrarecido, ¿verdad? Hoy se usa mucho la famosa palabra tóxica, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que la toxina entra, y a veces entra porque tú te has maltratado, te has sentido maltratado, porque no has sentido esa comprensión de parte de aquellos que te rodean. Entonces, cuando hay una persona que responde con palabras hirientes y que ella no está bien consigo misma, entonces se vuelve tóxica. ¿Y cómo se cura? ¿Cuál es la cura para cualquier intoxicación? Pues hay que llevarlo a emergencia. Entonces así tenemos que considerar. El hogar tiene muchas emergencias y esas emergencias requieren una delicada atención, requieren una concentración en aquello que nos ha provocado ese malestar. Hay temas en las familias que muchas veces inducen a ese continuo enfrentamiento. Entonces, eso es lo que nosotros estamos llamados a cuidar, a no dejarnos llevar de esa toxina, de ese virus, de ese malestar que hay en nosotros. Entonces eso, como ya veremos más adelante, requiere mucho diálogo, requiere escuchar a las personas. Y recuerda que a tus hijos que van creciendo, pues ellos necesitan mucho más ese acompañamiento, esa comprensión y esa explicación de todo aquello que están viviendo. Así sea. Hoy se ha asumido como lo más natural la violencia intrafamiliar. Hemos vivido una pandemia en donde nos ha hecho ver algunas situaciones de incomprensión, de incapacidad de convivir, de no favorecer ese buen clima que debe haber en el hogar. Eso fue muy característico. Pero también sacó a relucir la alegría de compartir con los hijos. Entonces tú o vives positivamente tu vida con gozo y transmites esa alegría de vivir, o en cambio te deja llevar de todos esos sentimientos negativos, de todo ese desprecio. Pero no te sientes bien. Se dice que la violencia engendra más violencia. Niños que no han sido queridos, aceptados y no se les ha mostrado ese aprecio por parte de sus padres, generalmente tienden a ser personas también que no tratan bien a sus hijos. Y ese es el círculo histórico que tenemos que romper.
Precisamente esa es la conversión que se nos invita a vivir. El reconocimiento de que la vida es bella, de que la vida vale. Si nosotros no tuvimos una infancia en donde se nos valoró, nosotros al continuar transmitiendo la vida como creyentes en que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre misericordioso, eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso invitamos a todos los padres, papás, mamás, que no se sienten bien muchas veces con sus hijos, que todavía su matrimonio no ha alcanzado esa integración y ese gozo profundo, a que rehagan su vida, a que se transformen en personas que verdaderamente quieren cambiar la historia. Y ese cambio de la historia significa asumir una condición paternal. Tenemos que transformar esos prejuicios, esas malformaciones que hemos tenido. Tenemos que transformarlas en una nueva generación. Queremos un ambiente familiar y social de mayor comprensión, de mayor humanismo, de mayor cariño y ternura, porque esa es la misión que tenemos todos, de hacer este mundo hermoso. Cuando Dios le dijo a Adán en la creación, cultiva este jardín, cuando un padre amorosamente cuida su casa, cuida el jardín, sabemos que ese amor por la tierra también le lleva a cuidar su casa, a que su casa sea un ambiente de paz, de concordia, de bondad. El Papa por eso habla de la ecología familiar y social. No solo cuidar el ambiente, sino también cuidar ese entorno, ese lugar tan precioso que es el hogar, en donde siempre debe brillar ese fuego vivo que quema todas las asperezas y que despierta lo mejor del calor familiar. Y esto pues es el llamado que se nos hace, ¿verdad?, de que infundamos, demos ese calor. Hoy los jóvenes hablan mucho de las vibras, ¿verdad? ¿Qué vibras tú transmites? Son negativas, de pesimismo, de desprecio. Y por lo tanto no te sientes bien contigo mismo. Porque nosotros estamos tan atados por ese amor, por esa fraternidad, por esa comunión, que si estamos mal, como decía aquel libro, si yo estoy bien, tú estás bien. Pero si estamos mal, también transmitimos ese mal. Tenemos que, por lo tanto, revestirnos, como dice San Pablo, revestirnos de nueva condición. Y esa condición es precisamente toda la capacidad de sentimiento, de ternura, de cariño que llevas en tu corazón, que llevas en tus manos y que llevas en tus mentes. No tengas miedo de mostrar todo ese valor de tu vida, esa grandeza de la vida, especialmente para con tus seres queridos. ¿Con qué ilusión se casan las personas y con qué ilusión esperan los hijos? Pero si te dejas arrastrar del pesimismo, si te olvidas de esa tarea que tienes de hacer de tu hogar un hermoso clima, entonces te vas a sentir mal. Y nosotros no hemos sido creados para llevar una vida arrastrada, una vida enojada, malhumorada, sino para repartir tanto amor. Esa figura del corazón que expande blancura y ese rojo vivo del fuego que enciende ese calor familiar, eso es lo que estamos nosotros llamados como seres humanos, con Jesús, y porque creemos en Él y porque queremos que nuestros hijos amen a Jesús, transmitirles ese gozo de vivir, ese gozo de amar, esa buena vibra. Queridos padres de familia, queridos papás,
Los felicitamos por la misión que han asumido y esperamos que asuman con mucho dinamismo y con mucho entusiasmo esa misión que Dios les ha puesto en sus manos, que es el amor entre ustedes y sobre todo el amor a los hijos. Por supuesto que esta misión solo se enriquece con la fe. Y esa fe en un Dios que nos ha amado. Antiguamente la idea de Dios era un Dios lejano, un Dios castigador. Y entonces los padres también asumieron esa condición de Dios. En Jesús, Dios nos ha mostrado su grande amor, su ternura para con nosotros. Y por lo tanto, nosotros como creyentes en el Dios de la vida, en el Dios del amor, en el Dios de la misericordia, tenemos que construir un nuevo estilo de vida, es decir, una vida llena de misericordia, llena de amor. Eso es lo que quiere decir educar en la fe en ese Dios amoroso, en ese Dios Padre, en ese Dios tierno. Tú eres un instrumento, eres un sacramento de Dios, primero para ti mismo, luego para todos los que le rodean y sobre todo aquellos hermanos que han asumido el compromiso de amarse, que debe ser el culmen de ese compromiso de fidelidad, de verdadera entrega. Y luego, como fruto de ese amor, los hijos, estás llamado a dar a tus hijos todo ese cariño, todo ese amor de Dios Padre. Por eso, pues, queremos que tú logres este don maravilloso. Y por lo tanto te estamos invitando a que compartas con nosotros esta serie que estamos desarrollando desde Guadalupe Radio a fomentar el diálogo y la confianza. ¿Qué elementos más importantes, necesarios, que tienes que hacer tuyo, que tienes que hacer propio, que tienes que ejercitar, ¿verdad? Ese amor se manifiesta y se expresa por esa apertura a los demás, porque queremos que tú te sientas feliz en tu vida, que ejercites verdaderamente tu condición de padre. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en la videoserie Padres que Educan en la Fe, con Monseñor Elías Samuel Bolaños. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.